Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Religión a Fondo. Estamos muy contentos de que podamos tener este espacio, un espacio de libertad, un espacio en el cual podemos hablar sobre varios sucesos, varios momentos que han marcado a nuestro país, a nuestra sociedad actualmente y también al paso de los años en asuntos y en materia de religión. En Religión a Fondo hablamos de todas las religiones caben en este espacio y queremos que tú también tengas tu punto de vista. Aquí te vamos a presentar algunos elementos para que tú puedas construir desde tu perspectiva cuál es la verdad que consideras más relevante y también puedas tener un tema para platicar, para debatir, para compartirlo con las personas que están a tu alrededor. Y en esta ocasión estaremos hablando, ya lo vio en nuestra introducción, el tema que vamos a tratar los próximos minutos aquí en Religión a Fondo. Estaremos hablando sobre la violencia y la libertad de religión o la libertad de culto. Ustedes saben, la libertad de religión es un derecho consagrado en la Carta Magna de los Estados Unidos mexicanos. El artículo 24 constitucional le da a todas las personas la libertad de decidir qué creer, en quién creer, cómo creerlo y cómo practicar su religión. Bueno, pero creemos que la violencia, una violencia que se ha vivido no de reciente, sino ya de años en nuestro país, también ha impedido que este derecho pueda tenerse a plenitud. Y claro, es responsabilidad del Estado que los derechos de sus ciudadanos, de sus connacionales, se cumplan. Por lo tanto, sin lugar a dudas, si no hay una oportunidad de vivir plenamente el derecho de la religión, de la libertad de culto, pues es responsabilidad del Estado que ese derecho pueda cumplirse. Pero también hay elementos ajenos, podríamos decir, al Estado, que impiden el cumplimiento pleno de dicho derecho. A saber, y es la propuesta de este programa, la violencia. Y para ello hemos preparado un par de entrevistas, algunos testimonios que también vamos a presentarles a cada uno de ustedes. Tenemos algunos invitados muy importantes, invitados profesionistas que laboran, que radican en lugares donde se ha visto afectado el derecho a la libertad de culto gracias a la violencia. Y quiero comenzar pues este programa presentándoles los dos puntos que vamos a tratar. En primer lugar, hablaremos de cómo la violencia reciente en algunos de los estados de nuestro país ha afectado la libertad de reunión, que también es completamente relacionada. La libertad de reunión tiene que ver con la libertad de culto, tiene que ver con el derecho a la religión. Y en segundo lugar, estaremos tratando el asunto de cómo ha habido pues una violencia también muy definida hacia párrocos, hacia pastores, y esto ha llevado a desplazamientos forzados y en el peor de los casos, recientemente, hace 2 días, en el asesinato de algunos también religiosos en nuestro país. Así que sin más, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Vamos allá. No se vaya, continuamos. Y me acompaña en este momento de nuestro programa mi buen amigo, el pastor Iván Delgado. Pastor Iván Delgado, muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento. El pastor Iván Delgado radica en el estado de Sinaloa. Ya él nos contará específicamente en dónde. Y es que, como ustedes saben, querido auditorio, en Sinaloa recientemente se ha presentado una ola de violencia generada, se dice, por el enfrentamiento de varios cárteles que nosotros seguimos en este programa la filosofía del famoso libro de Osvaldo Zavala, que nos dice los cárteles no existen. Creemos eso en este programa, pero bueno, es el término que seguramente usted, querido radio escucha, querido oyente, querido auditorio, ha escuchado, vaya la redundancia, respecto a lo que ha sucedido en Culiacán. Algún par de cárteles están en conflicto, algunas células de estos cárteles están en conflictos. Iván, tú nos vas a platicar más de esto.
pero viene a raíz de un suceso. Primero se supo de la muerte de Héctor Melesio Cue, un ex candidato a la gobernatura del estado, un político prominente allá en Sinaloa. También viene a raíz de la entrega que hizo Joaquín Guzmán López del Mayo Zambada, de Ismael el Mayo Zambada, allá el 25 de julio. Y a la fecha, Iván, la violencia ha ido en escalada al grado de que se han tenido que cerrar templos y no se han podido tener reuniones de culto. ¿Qué nos dice respecto a esto, pastor? ¿Qué tal, Eli? Pues un gusto poder estar aquí. Gracias por la invitación que se nos ha hecho de participar en este podcast, en este programa. Y yo creo que sí, en pleno 2024 estamos viviendo una ola de violencia que sin duda alguna ha puesto a más de uno a pensar en su seguridad, en cambiar la rutina, la dinámica que íbamos teniendo, ¿verdad? Durante el año, los horarios en los que sales, todo se ha visto afectado, los negocios, los eventos, cualquier reunión, porque sin duda alguna la violencia ha crecido bastante en el estado. Y a partir de esto que mencionabas, de estos sucesos que se han dado a través de los cárteles, han sido situaciones que han ido progresando, voy a decirlo así, para menor, voy a decirlo, disposición o disponibilidad de poder realizar eventos, ya fueran religiosos, deportivos o de cualquier otro índole. Pero bien, una de las cosas interesantes que hace un momento mencionabas es que a partir de estos sucesos que tú has dicho, las cosas en Sinaloa han cambiado a un punto que ha afectado bastante en el ámbito económico. Las personas que vienen del sur a trabajar en los campos ya no están llegando como antes, y todo esto está afectando los diversos sectores que antes movían y que apoyaban la industria, que apoyaban el crecimiento del mismo estado de Sinaloa. Así es que en todos los ámbitos está afectando mucho lo que viene siendo la violencia, ¿no? Y especialmente hablando de la libertad religiosa, yo creo que todos entendemos que este es un derecho para todos nosotros, el poder tener una libertad de culto, el poder tener una posibilidad de creencia y de expresión, y tener estas costumbres en algún momento tomamos como una verdad y que mueven el día a día de muchas personas. Y como pastor es interesante decirte, Eli, que actualmente hay varias iglesias en Sinaloa. Hemos tenido que cambiar de una modalidad presencial a una virtual en algunos casos, porque la violencia ha generado no solo terror, sino que también nos ha impedido, hay toques de queda como tal en el estado. Y especialmente yo vivo en una zona que está al sur de Sinaloa, en la Cruz de Elota, y es un pueblito, ciudad pequeña, voy a decirlo así, pueblo grande, y el ambiente, se respira un ambiente de violencia, se respira un ambiente difícil. Y una de las cosas interesantes es que nosotros normalmente nos reunimos los miércoles por la noche, los viernes por la noche, entre las 7 de la noche, y hemos tenido que suspender todas las reuniones que se han dado por la tarde-noche, por la misma situación. Entonces, de repente pudiéramos decir que hoy, en pleno 2024, no tenemos un impedimento para tener una creencia, para estar en un culto, pero resulta que la violencia, directa o indirectamente, nos está provocando el tener que cerrar iglesias. Y esto afecta la fe de muchas personas, esto afecta los planes que se tienen en lo que viene siendo la religión o lo que viene siendo en una iglesia. Así es que, pues sí, se ha dado esta situación interesante, y déjame decirte, Lee, que también, por ejemplo, hay un factor que en Sinaloa apremia mucho, y es la situación de que el narco, cuando tiene recursos, normalmente pertenecen a la religión popular, voy a decirlo así. Y hace poco recibí un testimonio de unas personas que me decían: pastor, nosotros queremos ser de su iglesia, nosotros queremos practicar la religión protestante, voy a decirlo, pero no podemos, porque a nosotros nos están subsidiando, nos dan una despensa cada cierto tiempo y nos la da una persona que está implicada en esto, y él nos ha prohibido que nosotros nos salgamos de nuestra religión y que entremos a cualquier otra religión que no sea la iglesia popular, voy a decirlo así, ¿no? Sin ofender a nadie, no entro en detalles.
Pero me parece interesante que a través de este poder que se tiene, o este poder que se le ha dado a estos grupos delictivos, pues estén influyendo tanto también en temas como lo es la religión. Y este tipo de cosas se ven mucho en los pueblitos, mucho en las rancherías. Uno llega a estos lugares y te preguntan a qué religión perteneces, de dónde vienes, a dónde vas. Y a veces pareciera ser algo positivo porque te miran vestido tal vez como pastor, te preguntan a qué te dedicas, pero en realidad muchas veces esto también complica las cosas. Hay veces que te dicen como pastor, no entres a este lugar, no queremos que metas tu religión, aquí ya tenemos una, y son esas personas las que están al mando, voy a decirlo así, de, de grupos religiosos y que ahora están mezclados también con lo que está sucediendo en Sinaloa, ¿no? Donde apremia mucho la cultura del narco. Pero bien, hay algo interesante también. Hace unos días, lamentablemente, un miembro de iglesia, eh, su hijo fue, como le dicen coloquialmente, levantado. Y es triste ver cómo familias enteras quedan destrozadas. Y esto que a veces escuchan las noticias, que en fulana parte se llevaron unos muchachos, esto está pasando ya directamente en familias cercanas, familias que nosotros conocemos y que de alguna manera afectan la moral de miembros de iglesia. Y muchos de ellos pues ya no quieren reunirse, tienen temor, muchos de ellos han tenido que emigrar hacia el sur del país por la misma situación. Entonces no pueden tener esa expresión, esta libertad de culto, porque se está viendo agravada por estas situaciones. Solamente a manera de reflexión, quiero decirte, Lee, que la mamá de uno de los muchachos que desapareció, ella como toda madre, y esta historia a mí me ha impactado, porque como toda madre desesperada en la búsqueda de su hijo, decidió reunirse con un grupo de personas y fue a uno de estos lugares donde se pensaba que su hijo podía estar. Y me llamó la atención porque ella, junto con otras, voy a decirlo así, hermanas de la iglesia, llegaron a un lugar pidiendo información de su hijo en esta desesperación, con fe. Y cuando llegan a este lugar, les dan algunos datos que a ellas les da esperanza de poder encontrar a su hijo. Cuando ellas vienen de regreso de este lugar, que por seguridad no voy a mencionar, ellas regresan, se topan con un grupo delictivo bastante fuerte, donde son detenidas y ellas les expresan a estos hombres cuál era el propósito de su viaje, a qué iban en la búsqueda de su hijo. Y en algún momento dado, una de ellas nos decía que las separan, las empiezan a cuestionar. Decía ella, lo único que pasaba por mi mente era hablarles de la palabra de Dios a una de estas personas. Lo interesante es que estas personas comienzan a escucharla y comienzan a ser empáticas con estas mujeres. En medio de todo este caos, este grupo de personas, este grupo de hermanas, en medio de su sufrimiento, se ponen a hablar de la palabra de Dios. Y me llama la atención porque eso, al experimentar este testimonio dentro de nuestra iglesia, pues eso nos dio valor o hizo pensar también a muchos que también la confianza en Dios, que es una de las particularidades que tienen pues, todos aquellos que creen en Dios, ¿verdad? Que profesan una fe, pues esto dio esperanza en medio de una situación tan difícil, ¿no? Pero es una balanza, David, donde estamos viéndonos ahogados, voy a decirlo así, porque la mayoría de las noticias, la mayoría de la información, pues está afectando la moral, está afectando el temor y propicia miedo a las personas, y esto ha hecho que los índices de asistencia, que la deserción de la misma iglesia, pues esté aumentando tras esta ola de violencia, ¿no? Y esto indirectamente, pues está causando bastantes problemas en este tema de la iglesia, de la religión. Permíteme detenerme en este punto del camino, Iván, y mencionar, yo te iba a preguntar, bueno, tú hablaste de directa e indirectamente la violencia causa que las personas dejen de asistir a los templos, bajen los índices de asistencia, como ya tú lo mencionabas, pero creo que quedó respondido lo que ha sucedido aquí. Por lo menos cuando hablas de la violencia directamente, pues son familiares de miembros de tu comunidad religiosa que ya han sido o se han visto afectados. Cuando hablamos de lo indirecto, me imagino
Y aquí te pregunto, es la pregunta realmente, eh, miedo a que encontrarse en medio de un enfrentamiento, por eso la gente ya no sale, miedo a ser igual, de igual forma levantados, miedo a encontrarse en balaceras. ¿Cuál sería esas razones indirectas que la violencia está causando que la gente asista menos o ya no vaya directamente a los templos, a las iglesias? Sí, Eli, tal vez entrando en detalle, ¿no? De esto que me preguntas, yo creo que sí es miedo a todo lo que has mencionado, porque realmente se han llevado a personas, los levantan a plena luz del día. El ¿Ok? problema ha crecido porque muchos miembros de iglesia han tenido que guardar sus camionetas, sus automóviles, porque Ya. se da mucho esto de que te roban el auto, lo incendian, lo usan ellos, y muchos hermanos de iglesia literalmente pues prefieren o caminar o prefieren moverse en Punto. otro vehículo porque está fuerte la situación, ¿no? Entonces, muchos de ellos vienen de comunidades donde hay casas, voy a decirlo así, de seguridad, hay lugares bastante concurridos por estos grupos delictivos y pues están impidiendo a veces el paso, la salida, la entrada a estos lugares y de repente pues alguien que quiera desplazarse de un punto a asistir a la iglesia, es ahí donde se topan con estos grupos. Entonces pues el miedo ha crecido poco a poco. Todos los días aquí en las noticias locales se escucha que han encontrado a tales personas, escuchas que el vecino desapareció, que secuestraron a fulano, y el círculo que antes era amplio, donde escuchabas lejos la noticia, ahora se ha ido cerrando poco a poco, y los líderes más cercanos, voy a decirlo así, de mi congregación, pues ya tienen familia, hijos, tíos, Sí. padres que han sido violentados, desaparecidos y algunos hasta lamentablemente han sufrido, ¿verdad? Pues la muerte. Y pues es triste, Lee, porque algo que debiera de ser nuestro derecho, simplemente el derecho de poder salir, realizar tus actividades, el poder libremente tener un culto, el poder libremente ir a tu trabajo, el poder libremente llevar a tus hijos a la escuela, pues todo esto ha sido un impedimento para que esto funcione con normalidad, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay algo, hay un problema real y que está afectando en muchos sectores, y yo invito a toda la comunidad religiosa que nos está viendo, ¿verdad? A que sigamos orando, sigamos pidiendo a Dios para que toda esta violencia que se está dando pues se pueda terminar en algún punto, y que también las autoridades correspondientes pudieran hacer algo, porque esto está creciendo, y si bien es cierto se ha visto esa parte o ese apoyo, voy a decirlo así, del gobierno, realmente hay muchas cosas, noticias que no se miran en las noticias nacionales, muchas cosas son censuradas por lo mismo, ¿no? Porque la ola de violencia ha crecido y ha superado, voy a decirlo así, en gran medida, a veces hasta los medios de comunicación. Muy bien. Muy bien, pues Iván, muchísimas gracias. Han sido ya por lo menos que agosto, septiembre, octubre, esos 3 meses que los ¿Sí? templos han visto afectado la asistencia. Me llamó la atención, yo creo que eso da para otro tema. En otro momento podemos abundar sobre esa coacción que hay de pertenecer a un grupo religioso específicamente y decirlo sin miedo, ¿verdad? La Iglesia Católica y yo creo que cualquier otra denominación no está exenta de que pues personas con malas intenciones se unan a sus filas, vivan una doble vida y entonces puedan ocupar también estos espacios de influencia que tienen dentro de algunas religiones, dentro de algunos templos, para pues su beneficio personal o de sus organizaciones delictivas. Pues Iván, muchísimas gracias por esta comunicación. Por favor, no la perdamos, sigamos de cerca lo que está sucediendo allá en Sinaloa. Y si te parece, no te desconectes para entonces tener una reflexión final después de esta pausa. Y querida audiencia, vamos a ir al segundo tema que vamos a tratar en este momento con un nuevo invitado. No se vayan, continuamos aquí en Religión a Fondo. Gracias, Iván Delgado. Muy bien.
Y estoy en este momento ahora con el pastor Raúl Jonathan Montiel. El pastor Raúl Jonathan se encuentra en el estado de Chihuahua. Y es que en el estado de Chihuahua, últimamente también, por lo menos en los últimos años, se han sucedido algunos acontecimientos que han marcado la historia de nuestro país, que tiene que ver con el asesinato de religiosos, especialmente párrocos, allá en Cerocahui, en la sierra, una comunidad del municipio de Urique, en la Sierra Tarahumara. Fue el lugar donde se llevó a cabo el asesinato de dos párrocos jesuitas dentro de su parroquia, dentro de su templo. Y para eso está para platicarnos el pastor Raúl Jonathan Montiel. Pastor Raúl, gracias por estar con nosotros. Bienvenido aquí a Religión a Fondo. ¿Qué nos tiene que platicar? ¿Cómo golpeó a las comunidades religiosas este acontecimiento hace un par de años allá en la Sierra Tarahumara? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Gracias por la invitación a este podcast con estos temas profundos, ¿verdad? Que tienen que ver con la religión. Pues sí, cumpliéndose 2 años del asesinato, ¿verdad? De estos dos sacerdotes católicos, el padre Gallo y Joaquín Mora. Ahí en Cerocahui se dio este hecho y claro que es un hecho que despertó indignación nacional e internacional. Tal vez como pocos se habían dado, últimamente en estos días hemos tenido otras escenas, ¿verdad? En el ámbito nacional de asesinatos de sacerdotes. Pero pues primero decir, David, que este es un asunto que no solamente compete a sacerdotes católicos, a todos los ministros de culto, me parece que están en esta esfera de violencia que azota diversas zonas. Hace 2 años en Cerocahui, estos 2 sacerdotes fueron asesinados mientras trataban de proteger a un turista, una tercera víctima que venía siendo perseguido. No quedó nunca claro las razones, pero al protegerlo en la parroquia se da este hecho lamentable donde un hombre los asesina, y no solo eso, ¿no? Sino que se llevan los cuerpos. Esto es lo más terrible, ¿no? Del asunto. Y bueno, una cantidad de hipótesis se dieron y bueno, es una realidad. Yo quisiera centrarme en un hecho que es muy importante reconocer como una realidad, David. Tal vez en algún momento en estos lugares tan inhóspitos, yo estoy aquí en Ciudad Cuauhtémoc, que es la entrada a la sierra, pero me ha tocado conocer testimonios de personas que habitan la sierra, me ha tocado ir con regularidad y saber que es un lugar, primero, enorme, una sierra muy grande, municipios extensos, donde el acceso es difícil, la comunicación es complicada, y bueno, en este tipo de hechos, David, donde tiene que ver con los templos, con los sacerdotes, es bien interesante ver cómo la violencia ha roto todos los límites. Tal vez en otro tiempo, el hecho de que una persona turista que no tenía ningún arraigo a la comunidad se refugia en un templo católico, pues eso era un hecho de que pues simplemente eso hacía que la persona estuviera segura. Esto se rompió, esto se ha roto muchas veces y ya no hay un lugar de seguridad. Es de hecho lamentable, marcó un antes y un después por la brutalidad con la que fueron atacados estos hombres, fueron asesinados, fueron ejecutados, y también los sacerdotes, ¿no? Y esto nos habla mucho de las condiciones en las que trabajan los ministros en diversos lugares. Vuelvo a repetir, no solamente sacerdotes católicos, pastores evangélicos, párrocos, de todo tipo de ministros de culto, nos debe llevar a una reflexión de cuáles son las condiciones de seguridad en las que ejercen su ministerio. Ahora, aquí ya hay ha habido después de 2 años toda una espiritualización de la labor de los párrocos, ¿no? Obviamente yo no voy a entrar en ese detalle, yo reconozco y respeto la labor que los 2 sacerdotes hacían, el padre Mora, el padre Gallo, pero la comunidad de Cerocahui, que hay muchos misioneros, de hecho hay 2 misioneros de mi iglesia en Cerocahui, la gente ha comenzado ya a ponerlos en un lugar inclusive de culto a ellos, ¿no? Ahora les piden protección, porque a partir del asesinato la Guardia Nacional tomó control de la población
en Urique, especialmente en Cerocahui, y curiosamente han descendido los actos violentos por la presencia de la Guardia Nacional. Esto nos quiere decir, ¿qué hubiese pasado si tal vez esto se hubiera prevenido, ¿no? Ahora los del lugar atribuyen esa protección inclusive a estos dos sacerdotes, ¿no? Es increíble cómo se ha internalizado la labor, se han llevado a reconocerse como mártires, ¿no? Pero yo creo que lo que debiésemos ver es analizar la realidad de cómo está llevando a cabo el ministerio, los ministros de culto en los lugares complicados, donde la violencia por años ha dominado y que ha llevado a estos terribles hechos y que se han venido repitiendo. A partir de lo de Cerocahui, pareciera, David, que vino un antes y un después, aún en la mente de los delincuentes, y ya no hubo respeto por las autoridades eclesiásticas. Obviamente, al ser la Iglesia Católica mayoritaria, hemos visto estos casos, pero hay casos de desplazados evangélicos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hoy estamos ante una situación donde se han roto esos límites. Quisiera que siguiéramos abundando sobre este punto, el papel o la forma en la cual tiene que desenvolver su trabajo, desempeñar su trabajo un ministro de culto en estos lugares afectados por la violencia. Yo creo que tienes en mente, seguramente, Pastor Raúl, a un compañero que actualmente es pastor en Ciudad Juárez, que le quitaron su vehículo a personas a mano armada, le quitaron su vehículo, lo dejaron sin carro ahí en la sierra, en la misma Sierra Tarahumara, y no era católico, era pues de la religión protestante, la cual ustedes, tú, el pastor Iván, pertenecen. Y vamos a ampliar un poquito, quizá el rango. Acaba de suceder un asesinato hace 2 días del padre Marcelo Pérez, ¿no? Entonces, ¿cómo desempeñas tu trabajo como ministro de culto en lugares afectados por la violencia? ¿Cómo animas a tu sociedad, a tu grupo, a la iglesia, al que tienes, cuando estás en una condición tú también vulnerable? Quiero, si me permites, poner un audio en este momento. Este audio nos lo envía un buen amigo también. Sufrió desplazamiento a causa de la violencia. Él es pastor allá en el estado de Chiapas. Quiero que escuchemos con atención este audio, y entonces regresamos para que nos des tu punto de vista, cómo debería de ser el trabajo de un pastor, y si nos quieres mencionar algo también del padre Marcelo, lo que sucedió con él, y entonces seguir abriendo la conversación. Vamos a escuchar este audio, familia, y continuamos, no se despeguen. Hola, hoy quiero contar para ti mi testimonio sobre cómo Dios me cuidó a mí y a mi familia de algunos peligros en este mundo. A principios del mes de junio, en la zona donde vivíamos, una zona sierra de Chiapas, había periodos electorales, tanto a nivel nacional, la presidencia, como también a nivel local, y mi familia y yo en su momento comenzamos a recibir amenazas del crimen organizado por intereses políticos, y fue un momento difícil, un momento complicado para nuestra familia porque no sabíamos qué hacer, a dónde ir. Sin embargo, al final de todo puedo decirte que Dios en todo momento nunca nos abandonó, siempre nos cuidó, y hoy, por gracia de Dios, toda mi familia está bien y continuamos sirviendo a Dios en la predicación de la palabra de Dios. Pues ahí está, Raúl, ahí está el testimonio de primera mano, a viva voz, de Elair, este pastor allá en la sierra de Chiapas. Adelante, Raúl. Gracias. Bueno, yo creo que primero, ¿no? Entendemos que los que nos dedicamos a esto del ministerio somos personas de fe, somos personas que creemos que estamos haciendo una misión sagrada, una misión de Dios,
a llevar el evangelio a las personas, ¿no? En este contexto hay misiones de cantidad de iglesias en la sierra, hablo del contexto en Chihuahua, que llevan ayuda al pueblo tarahumara. O sea, las misiones cristianas regularmente traen un beneficio a las personas allá arriba, pero no debiésemos pensar que solamente es Dios el que nos debe cuidar, ¿no? Vuelvo al caso del padre Gallo y el padre Morita, que fueron asesinados. O sea, la gente dice, fueron mártires, murieron por una misión, y sí lo fueron, ¿no? Murieron en el cumplimiento de la misión que ellos tenían, pero no debiese quedar ahí. O sea, no debiese quedar ahí porque, por ejemplo, en el audio que escuchábamos, ¿no? Yo creo que hay 3 cosas bien importantes, David. La primera, que el pastor, que el ministro, el sacerdote sepa hasta dónde llega su trabajo, como que tenga delimitadas no solo sus funciones, sino las funciones en relación con las demás personas. Es decir, cuando viene un feligrés, una persona que quiere conocer del evangelio, pero ¿qué tiene que hacer ministro de culto cuando viene alguien del crimen organizado y le pide ayuda? ¿Qué canales de comunicación tiene con la autoridad, con la misma autoridad eclesiástica de su iglesia? Es decir, los jesuitas, la orden jesuita hizo un comunicado, ¿no? Respecto a lo que pasó, pero ¿qué podían hacer las iglesias para prevenir este tipo de situaciones, ¿no? Porque cuando estás en una situación complicada, por ejemplo, alguien te está pidiendo un refugio físico, o en el caso que escuchamos ahorita, que te están pidiendo el voto o coaccionar a las personas, bueno, ¿qué postura tiene mi iglesia para dar protección al ministro, ¿no? La otra, obviamente el gobierno, ¿no? Las relaciones con el gobierno y con la seguridad pública, ¿no? Yo sé que son lugares inaccesibles, pero vuelvo a repetirte, desde 2 años para acá, inclusive ya hay documentales, la Guardia Nacional hizo presencia en Urique y el pueblo vive en paz. O sea, esto se pudo haber hecho antes. Yo pienso que los minutos de culto podemos ser una ayuda para que el gobierno tenga una visión más amplia de qué está pasando en los lugares. A lo mejor no, los ministros de culto no lo dicen por miedo, ¿no? Para decir, por una amenaza, pero si hubiera una buena comunicación, podría haber una mejora, no solamente para la protección del ministro, sino para la vida de los habitantes. Pero esos canales deben abrirse, ¿no? Y número 3, ¿cómo ve la sociedad a los ministros de culto, ¿no? ¿Cómo sigue viendo la sociedad al ministro de culto? Y saber que a final de cuentas somos personas que tenemos familia, que tenemos hijos. Ahorita lo decía el pastor Elair, ¿no? O sea, es comprometer la vida de un ministro y de una familia cuando vienen este tipo de amenazas, este tipo de cosas, y cómo la sociedad puede responder a este tipo de situaciones. Entonces yo creo que hay mucho que hacer, no solamente verlo desde el punto de vista de, ya pasó, ¿no? Y cuál será el siguiente, ¿no? Sino establecer mecanismos que puedan ayudar a que el ministro haga su trabajo en libertad y que pueda saber a quién recurrir, ¿no? Decía el pastor Elair, es que yo no sabía ni a quién hablarle, ¿no? O a dónde dirigirme, y eso es triste. Muchos optan por irse, o sea, decir, ¿saben qué? Nos vemos y adiós, pero en el caso de los sacerdotes en Ceroquehue no tuvieron esa oportunidad. Fue un asunto que se dio en un momento y murieron, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se puede prevenir esto? ¿Verdad? ¿Te gustaría, si me permites, que en este punto de la conversación agregáramos al pastor Iván Delgado para entonces compartir nuestras últimas reflexiones, si es posible, respecto al asesinato del pastor, bueno, del cura Marcelo Pérez? Una labor de activista, una labor también, tú ahorita mencionabas algo, hasta dónde llega el papel de un pastor, de un ministro de culto, de un sacerdote, y bueno, pues dimensionar el padre Marcelo con su papel de activista, pues también en cierta medida, pues fue que se causó esta situación, que decirlo. ¿Te parece si agregamos en esta parte de la conversación a Iván Delgado para entonces entre los tres tener unas últimas conclusiones y pues hacer esta religión a fondo? Vamos, aquí está ya con nosotros el pastor Iván Delgado. Pastor Raúl, pues adelante, me gustaría que conversáramos en este punto respecto a lo que mencionábamos del padre Marcelo Pérez Pérez, por favor.
Bueno, mi reflexión final sería esta, ¿no? Vuelvo a lo mismo, no quisiera yo entrar en cuestionar la actividad del padre, porque en primera desconozco mucho de su actividad, no solo como sacerdote, sino como activista, pero sí quisiera decir que siempre, si hay una persona que puede ser que puede saber cómo se está moviendo el asunto de delincuencia, de violencia, son los ministros de culto. Y a mí me parece que tal vez el gobierno no ha estrechado un lazo con nosotros, y tampoco ha puesto las bases para que se pueda ejercer un derecho, porque el derecho de cada ciudadano es ejercer la religión de manera libre, de tener las creencias que quiera, eso lo defiende nuestra Constitución, pero pareciera que no ha llegado a ser pleno esto, ¿no? Y tienen que pasar estas terribles situaciones para poder reflexionar sobre ello. Entonces, vuelvo a lo mismo. Yo creo que en el futuro próximo debiese haber más garantías para cada ministro de culto de poder ejercer su labor de manera libre, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas es una labor en beneficio de la población, es para la mejora, ¿no? El resarcir o reestructurar el tejido social. Entonces, se esperaría eso, ¿no? Que haya puentes diferentes con el gobierno, con la autoridad, con la misma sociedad, para que sepan que el ministro de culto no es alguien que viene a interferir a nada, viene a abonar, y que delimitar su ejercicio en el sentido del cuando hay crimen organizado, cuando hay, pues que nosotros no tenemos realmente incumbencia en esos asuntos, ¿no? Nuestra labor es social, no es política, no es de poder, simplemente es social. Y yo creo que en la manera que eso se aclare en la sociedad, habrá más respeto a la labor del ministro de culto y más seguridad. Excelente, gracias por esa reflexión. Pastor Iván. Sí, yo creo también, Eli, que una de las cosas importantes aquí es reflexionar qué tan preparados estamos como ministros de culto ante este tipo de situaciones, qué herramientas me ofrece a mí, mi organización, qué tan preparado estoy ante estas situaciones y saber qué canales o a dónde acudir. Hace un momento con lo del compañero, ¿verdad?, que también sufría un acoso allá en el estado de Chiapas, pues veíamos ahí, la realidad es que él no sabía ni a quién acudir. Si algo pasa, yo a quién acudo. Si acudo a la autoridad tal vez directa, no sé, hablando en escala de autoridades, a lo mejor a la policía local o a quién me voy. Y a veces es contraproducente porque no sabemos realmente hasta dónde, cómo actuar. Si la autoridad está coludida, ¿no? También. Así es. Entonces, ¿cuál sería el seguimiento? O si mi organización tiene ya algo estipulado o un mecanismo para poder enfrentar esta situación. O sea, hasta dónde nuestras organizaciones también, voy a decirlo así, a manera de reflexionar para nosotros, pudiera tener o organizar algo como esto para que sus ministros también no estén vulnerables, porque tenemos que ser claros en este tema. Todos aquí somos vulnerables ante estas situaciones y se da en lugares, en momentos, bajo circunstancias que uno a veces no estamos provocando, o tal vez nosotros no tenemos nada que ver, pero al final de cuentas muchos compañeros o nosotros somos vulnerables ante esto. Y hablo desde una llamada de extorsión, aunque estés en tu casa, una situación de amenazas bajo algún término que a alguien no le pareció. Es decir, al ser ministros de culto somos vulnerables porque somos figuras públicas, ¿no? Entonces, ¿qué protección hay contra esto, no? Entonces, reflexionar un poquito ahí y pues nada, invitar a la población, invitar a la gente, pues a que sigamos cuidándonos en todos estos temas, informándonos y sabiendo cómo actuar ante estas situaciones, ¿no? Y a toda la comunidad también religiosa, pues invitarlos a seguir orando, fortaleciendo su fe. Si crecemos como personas, pues vamos a crecer también como sociedad. Pastor, Raúl. David, Pastor Delgado, solamente quiero hacer una aclaración más respecto a esto que mencionabas, Pastor Delgado. También sería muy bueno que los líderes religiosos, los ministros de culto, tengamos puentes, tengamos comunicación. Muchas veces cada uno en su misión, en su propia esfera de organización religiosa, no tenemos mucha comunicación. Qué importante sería si en algún momento algún ministro de culto, sea sacerdote, sea un reverendo, sea un pastor, tiene un problema, una amenaza, que juntos, ¿verdad? Los que están cerca pudieran hacer una petición al gobierno, tendría mucho más fuerza, ¿verdad? Habría una respuesta más rápida del gobierno
si hubiera una liga, ¿verdad?, de comunicación entre ministros que están en una ciudad, en un poblado, los misioneros, y creo que eso tampoco existe, ¿no? Creo que tampoco, cada quien está por su lado y no tenemos esa manera de ayudarnos, de escucharnos, y es muy diferente si 20 o 30 misioneros o ministros que están en una zona levantan la voz porque hay un acoso a un compañero o un colega. Sería mucho más fuerte el llamado a la autoridad que si solamente uno lo hace, ¿no? Solamente agregar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Raúl, Pastor Iván. Pues bueno, gracias por esas reflexiones, gracias por su tiempo, gracias por haber compartido parte de lo que les toca vivir, parte de su trabajo cotidiano, y creo que ahí están las ideas puntuales respecto a la labor del ministro de culto, como yo lo decía bien el pastor Raúl Montiel, sea cual sea la religión, pero tener una red de apoyo, una red de protección para que si el ministro de culto está seguro para ejercer su profesión, su ministerio, seguramente el derecho a la libertad de religión va a estar también seguro o asegurado, porque a fin de cuentas quien imparte, quien tiene en primer lugar la responsabilidad de impartir estos asuntos de religión, a saber el culto, la misa, el sermón, la reunión dominical, la reunión sabática, pues es el ministro el que las dirige, y si el que la dirige está seguro, pues también la comunidad va a estar segura de alguna manera. Si hay inseguridad en la comunidad, el primero que se va a ver afectado también va a ser el ministro de culto. Podemos abundar en algunos casos más, pero por hoy ha sido suficiente. Muchísimas gracias, Pastor Iván, muchísimas gracias, Pastor Raúl, por estar con nosotros aquí en Religión a Fondo en este momento, y estaremos viéndonos en las próximas oportunidades que ustedes nos lo permitan. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, saludos. Muy bien, pues amigos, estamos ya en la recta final de este programa aquí en Religión a Fondo, donde queremos que cada uno de ustedes pues perciba la religión a profundidad, y el tema, si bien es cierto, no es un tema muy visibilizado, aquí solamente quisimos introducir un poco cómo la violencia que ya por lo menos 16, 12 años, 18 años lleva nuestro país, por lo menos, pues afecta de una manera bastante importante el desarrollo de los derechos humanos, a saber, el derecho a la libertad de religión y de culto. Esto fue Religión a Fondo. Esperamos volver a vernos muy pronto. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Bendiciones.